Hola a todos. Esta vez me gustaría hablar de un tema que básicamente ya había tocado de manera tal vez superficial en un video anterior. Vaya, considero muy pertinente porque siempre tiene que ver con las ideas de fondo del liberalismo y porque, reitero, previamente lo he tocado de forma muy superficial. El tema en cuestión es aquel que tiene que ver con la idea que muchos estatistas sostienen de que el gobierno es necesario porque, bueno, los seres humanos siempre nos hemos caracterizado por exhibir conductas agresivas, conductas básicamente consisten en aprovecharse de quienes podamos, ya sabes, el fuerte aprovechándose o doblegando al débil, etcétera, etcétera, ¿no? Y de que en ausencia de gobierno, pues bueno, ¿cómo te aseguras de que las personas malas, agresivas, antisociales, etcétera, cómo nos aseguramos de que estas personas, pues bueno, no afecten al débil, por así decirlo, al indefenso, a quien no puede valerse por sí mismo? Los estatistas, tanto de izquierda como de derecha, sostienen esta idea de que necesitas el gobierno para que imponga cierto orden, para que mantenga reglas de cooperación, etcétera, ¿no? Ahora, la realidad, y justamente es un tema que digamos se revivió en mi mente precisamente por este excelente libro que se llama Survival of the Friendless del antropólogo Brian Harry. Básicamente el tema es este. La realidad es que conforme ha pasado la historia de la humanidad, conforme ha pasado el tiempo, cada vez nos hemos vuelto menos propensos a la violencia. La realidad es que la raza humana cada vez se caracteriza por exhibir mayores niveles de cooperación y pues menos niveles de agresividad. Esta es una situación que se toca muy a fondo en este libro y este antropólogo pues básicamente cita varios porqués, varios factores, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, con respecto a cómo es que esa autodomesticación, este decrecimiento, esta reducción en los niveles de agresividad y violencia se ha presentado, tiene que ver con la forma algo que se llama una teoría en la psicología evolutiva que se llama selección grupal. Básicamente, el meollo del asunto es que desde que empezamos a existir como especie, pues siempre dependíamos de vivir en grupos, ¿no? Al final del día, un humano solitario en un ambiente tan hostil como lo era la sabana africana y, bueno, tan difícil como eran las circunstancias hace cientos de años, cientos de miles de años aparte, cuando empezó a existir nuestra especie, nunca hubiera logrado sobrevivir solo, ¿no? Dependíamos mucho de ser aceptados en un grupo. Entonces, como básicamente los grupos que fueran más exitosos, más prósperos, eran aquellos quienes podrían reproducirse a mayores tasas y por lo tanto hubiesen pasado sus genes en mayor proporción hacia las generaciones posteriores, incluida esta, y las que nos precedieron, es esperarse que pues aquellas características que poseían esos grupos que eran más, o los miembros que componían esos grupos que eran más exitosos, más prósperos, fueron, pues reitero, las que fueron favorecidas por las presiones selectivas que nuestra especie enfrentó. En ese sentido, lo que pasaba mucho antes era que en los grupos, tanto las dinámicas internas, conforme empezó a presentarse la ventaja o se volvió evidente la ventaja comparativa es decir, la idea de que si todos cooperamos y si todos nos dedicamos a hacer algo en lo que somos buenos, todos nos especializamos, tú te dedicas a cultivar papas, yo me dedico a cultivar jitomates, lo que sea, y tú te dedicas a cazar, no sé, o sea, cada quien se desenvuelve en la actividad en la que es más exitoso y después nos dedicamos a intercambiar aquello el fruto de nuestra labor entre los miembros de nuestro grupo. Con esas ventajas o estos beneficios de la ventaja comparativa se volvieron evidentes en la historia de nuestra especie, los grupos primitivos de seres humanos empezaron a darse cuenta de que lo más conveniente era cooperar. Como reitero en eso, entonces pues realmente la violencia era más común que ahorita. Antes era muy común que la gente, o sea, peor que incluso gente como nosotros que vive en Latinoamérica, región que es objeto de muchos dices con respecto a qué tan fácil es ya no regresar a tu casa después de salir a la calle, precisamente como resultado de la violencia. O sea, el nivel de violencia anterior de hace miles de años era muchísimo mayor. De hecho, en su libro The Better Angels of Our Nature, de Steven Pinker, en donde documenta cómo es que precisamente la violencia ha venido decreciendo conforme ha pasado el tiempo, él habla de que en el pasado, en nuestra etapa de cazadores-recolectores, hasta una tercera parte de los seres humanos, especialmente de los hombres, morían en redadas o enfrentamientos entre tribus, entre grupos, ¿no? Entonces, para hacer una analogía, para que podamos entender qué tan grande, qué tanta era la diferencia en la tasa de violencia que
que experimentaba, que vivía un hombre de hace tantos años, de hace miles de años, de las etapas tempranas de nuestra especie, si esa misma proporción de personas hubieran muerto en el siglo XX, el siglo pasado, bueno, que se considera el siglo más sangriento de la historia humana, no hubieran muerto 100, 200 millones de personas que murieron en las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. Hubieran muerto más o menos 2.000 millones de personas si hubiésemos seguido llevando a cabo actos violentos contra miembros de nuestra especie o con la misma frecuencia con la que lo hacíamos en el pasado, para poder comprender, ¿no? O sea, incluso el siglo pasado, perdón, plagado de guerras, no se compara con los violentos que éramos seres humanos previamente, ¿no? Entonces, reitero, conforme las personas empezaron a dar cuenta de que el mejor camino para prosperar poco a poco, esta fue obviamente una evolución gradual, ¿no? Se empezaron a dar cuenta de que mientras más se cooperara, más próspera se volvió la sociedad, pues lo que empezó a hacer el grupo también, porque todavía abundaban en esto entonces, reitero, estas eran etapas tempranas, muchas personas muy agresivas, el proceso de autodomesticación empezó a forjarse a través de primero la exclusión social de quienes eran muy agresivos, es decir, algo que con lo que todos estamos familiarizados hoy día, ¿no? Quien simplemente es demasiado antisocial para cooperar, es excluido del grupo, es ignorado, y como para los hombres, quienes tendemos a quienes exhiben mayores niveles de agresividad, el ser parte del grupo es importante para poder reproducirse, aquellos hombres que eran excluidos por los demás hombres del grupo tendían a tener menos hijos. Ese fue uno de los primeros factores en forjar la autodomesticación de la raza humana, ¿no? El excluir a personas demasiado agresivas, demasiado antisociales, para evitar que esas personas pudieran pasar esos genes que hubieran traído consigo seres humanos igual de agresivos hacia las siguientes generaciones, ¿no? La otra forma, que ya es una forma un poquito más drástica, consistía precisamente en, definitivamente abandonar por completo a esos individuos que eran considerablemente agresivos, dejarlos a su suerte, no solamente básicamente aplicarles, no sé, una ley del hielo como lo conoceríamos hoy día, ¿no? Sino simplemente dejarlos varados por su cuenta en la hostilidad de las condiciones de hace tantos miles de años, lo cual inevitablemente les garantizaba a esas personas la muerte al no poder pues, valerse por sí mismas de frente a condiciones tan hostiles. Y la última, la más drástica de todas, que también documentan que es algo que se iba a presentar, fue justamente, consistió en pues a quienes definitivamente no cooperaban, sino que aparte impedían con la cooperación de los demás miembros del grupo, eran castigados físicamente o incluso asesinados. Esos tres tipos de acciones, la exclusión social, el excluir por completo, es decir, abandonar a los miembros del grupo, sacarlos, expulsarlos por completo del grupo y agredir o matar a quienes eran demasiado agresivos, fueron los primeros pasos para empezar a domesticar a la raza humana y fue el primer paso para empezar a producir seres humanos caracterizados por menores niveles de testosterona, mayores habilidades cooperativas, más ganas de cooperar, menos ganas de agredir, ¿no? El segundo factor fue la competencia intertribal, es decir, porque esta dinámica obviamente consiste en lo que pasa dentro de un grupo intratribal, ¿no? Pero lo que empezó a pasar a nivel intertribal fue que aquellas tribus, porque precisamente reitero, en esto entonces había tribus era muy común el estarte peleando constantemente, especialmente las redadas eran la forma preferida de agredir a las tribus vecinas, redadas especialmente de noche cuando la tribu estaba desprevenida, la otra tribu estaba desprevenida, etc. La forma en la que, en el segundo mecanismo de selección consistió en que aquellos grupos que exhibían mayor cohesión social, es decir, aquellos grupos en donde todos cooperaban consigo mismos, no tenías al free rider, es decir, al parásito que se hacía menso mientras los demás le chingaban, etcétera, etcétera, y que además, pues, en los conflictos bélicos se dedicaba, pues, igual a cooperar con lo que tuviera que hacerse para poder eliminar, desplazar a la otra tribu. Esos grupos que exhibían mayores de estas características eran, pues, obviamente quienes eran más exitosos en acabar con los miembros de otras tribus o desplazarlos, ¿no? Entonces, ese segundo mecanismo, pues, también dependía de que fuéramos cooperativos. Quienes tuvieron mayor éxito en, pues, precisamente purgar sus grupos para conseguir que los miembros que quedaban dentro de ese grupo fueran caracterizados por mayores tendencias cooperativas, tenían a su vez mayor éxito en poder pelear contra otras tribus.
Hay un autor muy famoso que se llama Simon Sinek, del presente, que tiene un libro muy famoso que se llama Start With Why y otro muy bueno que se llama Leadership Last. Habla de precisamente el que ha trabajado con los Navy SEALs, que son pues el grupo de militares más, literalmente en más detalle de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Si un día, si no me creen, un día deberían de ver cómo es el proceso de selección para los Navy SEALs, que se llama Hell Week. Es algo inhumano. Pero bueno, en fin, habla de cómo es que incluso en ese tipo de grupos militares de élite, lo que caracteriza más bien a un buen elemento no es este tipo de conducta super macho alfa que te pudieras imaginar, sino más bien el poder ganarse y exhibir confianza con los demás miembros de esas unidades de élite, ¿no? Entonces, eso es esta confianza, esta capacidad de cooperar, es algo que caracteriza a las buenas unidades militares, que las vuelve más capaces de acabar con sus objetivos, ¿no? Volviendo a este tema, entonces, justamente fue esa capacidad de cooperar la que consiguió que unos grupos acabaran con otros y por lo tanto se reproducieran más. Entonces, estos grupos que habían logrado purgar de sus grupos a personas quienes no querían cooperar, produjeron hijos, descendencia cada vez más cooperativa. Estos seres cada vez más cooperativos eran capaces de librar guerras de mejor manera contra otros grupos que no habían conseguido purgar de forma tan eficiente a quienes eran parásitos o antisociales, y por lo tanto estos grupos que se veían rebasados, que se veían acabados, obliterados, estos miembros pues igual sus genes no pasaban a la siguiente generación. Eso fue pasando poco a poco, especialmente, reitero, durante esa etapa, ¿no? Avanza hasta ahorita y poco a poco, pues, conforme empezó a ganar terreno el comercio como la forma preferida de ganarse la vida de las personas, las actividades comerciales en general, ya sea vender tu tiempo a un empleador, fabricar algo para venderlo, etcétera, conforme las sociedades empezaron a ser más moldeadas por el comercio, más y más empezó a volver necesario o preferible el que una persona exhibiera, especialmente los hombres, exhibieran características, capacidades de cooperar en lugar de capacidades de ser agresivo con respecto a otras personas, ¿no? Eso fue lo que las presiones selectivas empezaron a forjar en nuestra especie. Seres cada vez más dóciles, seres cada vez más cooperativos. De hecho, en este libro, igual, Brian Harry, normalmente, de hecho, eso es algo que se puede ver en cualquier foto de los restos fósiles de nuestros antepasados. Los cráneos de las personas de antes eran normalmente cráneos caracterizados por niveles mucho mayores de testosterona. El hueso que está al frente de las cejas mucho más prominente, mentones más cuadrados, más grandes, etc. Y estas características han venido disminuyendo con el paso del tiempo, ¿no? Reitero, es precisamente por lo mismo, porque debido a que el comercio y la cooperación han probado ser la forma más efectiva de volvernos prósperos, de sacarnos de las garras de la pobreza, de hacernos llevar cada vez un mejor nivel de vida, las presiones selectivas, es decir, cómo es que el entorno y cómo es que la sociedad favorecen a ciertas características, han conseguido que cada vez los seres humanos sean más dóciles. Es de hecho algo un poquito un cliché, pero es una verdad ya aceptada, que los hombres del presente somos cada vez menos machos, ¿no? Es algo que dicen nuestros padres, nuestros abuelos, que a cada rato se escucha decir, ¿no? Que los hombres somos cada vez más varoniles como grupo. Y eso es cierto, pero reitero, es resultado de esta parte, ¿no? Otra razón por la cual eso es cierto es porque antes la estrategia más... Y eso justamente es una muestra de qué tanto hemos prosperado como especie, qué tanto el comercio nos ha sacado de las garras de la pobreza. Antes, la mejor estrategia para tener hijos, para que en efecto pudiéramos pasar nuestros genes a la siguiente generación, especialmente para los hombres porque pues, los hombres no cargan mucho costo en el tema reproductivo. Son las mujeres quienes cargan con el embarazo, la lactancia, etcétera, ¿no? Para los hombres, la mejor estrategia reproductiva consistía en acostarse con tantas mujeres como fueran posible para poder tener muchos hijos, porque la mayoría de los hijos iban a morirse. La tasa de mortalidad infantil antes exhibía números mucho más trágicos que los que existen en el presente, ¿no? Entonces, lo que ha pasado ahora es que como ya somos una sociedad más próspera en donde la tasa de mortalidad se ha vuelto la tasa de mortalidad infantil cada vez es menor, resulta ser mejor o una mejor estrategia evolutiva el tener un padre siempre presente. O sea, el que en lugar de que el hombre que se acuesta con quien puede, que sea un padre presente que dote a sus hijos de recursos, tanto materiales como culturales, etcétera, afectivos, etcétera, tal forma que estas crías se vuelvan exitosas y pues puedan salir adelante en el mundo, ¿no? Entonces, precisamente
Normalmente son los hombres con menos testosterona quienes tienden a preferir ese tipo de actividades. Son los hombres con mayores niveles de testosterona quienes prefieren seguir ese tipo de estilo de vida en donde, de don Juanes, de acostarse con quien puedan y de tener relaciones no muy estables en general, ¿no? Estamos hablando de promedios, entonces si por ahí se toca alguna sensibilidad, siempre que se habla de promedios es inevitable hacerlo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que es eso, ¿no? Poco a poco las presiones selectivas han conseguido que nuestra especie sea cada vez más cooperativa, cada vez más dócil, cada vez menos agresiva, etcétera. Entonces, después de contar toda esta historia, vuelvo al tema original, ¿no? Lo que pasa, o este argumento que tienen los estatistas de que necesitamos, de que existe una especie de ser omnipotente que regule las acciones de las personas para evitar que nos estemos aprovechando el uno del otro, para evitar que nos estemos matando, etcétera. Este argumento cada vez tiene menos peso en el mundo real, porque cada vez somos personas más cooperativas y eso no es resultado de alguna acción que ha llevado el gobierno, ni mucho menos. Es resultado de un proceso totalmente aleatorio, como es el proceso de evolución, de adaptación, que nos ha llevado de ser hombres salvajes al hombre, al hombre y mujer, a los seres humanos dóciles que somos hoy día, que podemos cooperar sin problemas, que vaya, o sea, que podemos vivir en ciudades conociendo a gente de cualquier parte del mundo sin sintamos un instinto o nos involucre de agredir a otra persona con frecuencia o sin que nos involucremos con tanta frecuencia en conflictos físicos con quien sea que no comparte nuestras ideas, no es de nuestra misma religión, raza, etcétera, ¿no? Eso es algo cada vez que se ve menos, ¿no? Este tipo de conflictos. Entonces, precisamente por lo mismo, es por lo que, gracias a este proceso evolutivo de autodomesticación de la raza humana, cada vez es menos necesario hacerle caso a este argumento de que necesitamos del Estado para que el Estado nos cuide, nos protege, etcétera. No, la especie humana cada vez ha conseguido hacer mejor trabajo al respecto, cada vez somos más cooperativos, reitero, más dóciles, más pronos a dar a la caridad, etcétera, etcétera. Y pues como se les en el pastel para que se pueda entender qué tanto es así esto, qué tanto no necesitamos al gobierno que imponga reglas y que básicamente proteja al débil del fuerte. Incluso, eso es un dato que se me hace muy interesante, pero y considero como prudente aquí. En su libro Behave, el excelente primatólogo Robert Sapolsky habla de cómo es que incluso la testosterona, que es una hormona que normalmente se considera o está muy asociada con los niveles de agresividad, en realidad es una hormona que nos vuelve especialmente a los hombres conscientes de nuestro lugar en la jerarquía social y nos vuelve por unos a querer incrementar nuestro estatus con la finalidad de maximizar nuestro potencial reproductivo, ¿no? Es una de las funciones de la testosterona, además de las obvias funciones de aumentar nuestra masa muscular y volvernos más fuertes y más agresivos, ¿no? Eso es un dado, ¿no? Pero la otra parte también es cierta. Funciona para volvernos más conscientes de nuestro entorno, de nuestro estatus y para hacernos querer, reitero, crecer y escalar en esa jerarquía, ¿no? Ahora, en ese sentido, experimentos que se han llevado a cabo, que cita Robert Sapolsky en este libro, han demostrado que, o sea, la testosterona por sí sola no necesariamente conduce por sí sola, depende del contexto, a mayores niveles de agresividad. Como la testosterona también funciona con la intención de maximizar nuestro potencial reproductivo, en un contexto en el cual los seres humanos, o los hombres particularmente, veamos que la adquisición de estatus depende de la adquisición de bienes materiales y de la cooperación, precisamente como pasa con una sociedad de mercado como la presente, con todo y sus imperfectos, con todo y que existen democracias tan imperfectas como las que caracterizan a Latinoamérica y a muchas partes del mundo, somos pues afortunadamente economías mayormente movidas gracias al mercado. Entonces, en ese tipo de situaciones, lo que consigue la testosterona o la secreción de testosterona es volvernos más bien más cooperativos. Hay experimentos, reitero, que sostienen esta hipótesis, en efecto, la prueban de que mientras más prono sea el contexto a dejar que quien se vuelve rico y quien adquiere estatus más bien lo haga por conducto de volverse rico, más cooperativos también se vuelven los hombres, quienes son caracterizados por poseer grandes niveles de testosterona. Es decir, incluso esa agresividad que normalmente viene de la mano de producir más testosterona se ve subyugada, se ve canalizada más bien hacia la adquisición de metas de índole material, de índole pues, de acumulación de riqueza, de cooperación, etcétera. Tan así estamos domesticados hoy día. Entonces, debido a todo lo anterior, es importante pues, volver a recalcar el punto.
no necesitamos un gobierno que se encargue de proteger al débil o de cuidarnos a los unos de los otros. Eso es algo que como sociedad hemos hecho pues de forma cada vez mejor a lo largo de nuestra historia.